buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y en nuestro programa durante estos 6 años muchas veces nos hemos referido al expresidente Alfonsín. Una vez más lo recordamos a 5 años de su fallecimiento, pero simplemente como una reflexión en voz alta. Quizás uno de los defectos que tengamos como sociedad sea que no sabemos escuchar. Si usted hoy en día que se reclaman muchas cosas y que se habla de corporaciones y de luchas y demás, si no quiere escuchar a este gobierno, recuerde por lo menos o trate de repasar algunas de las cosas que decía Raúl Ricardo Alfonsín, precisamente de las luchas que tenía para tratar de que la democracia se encauzara en la Argentina. Ricardo. Y tenemos que recordar precisamente los conceptos democráticos, porque estamos en un tiempo de debates ideológicos. Nuestras próximas elecciones de renovación presidencial no se van a resolver solo por votos, sino que también va a estar presente en la lucha dentro de las urnas la ideología, distintas ideologías que proponen distintos modelos de país, distintos modelos de sociedad. Y vale reflexionar sobre esto, y no con ánimo de censura ni de crítica. Es simple. Alfonsín fue un modelo de hombre de la democracia, más allá de sus defectos como estadista, que lo han, sin embargo, potenciado en sus virtudes como hombre, como demócrata, como político. Lo que tendríamos que reflexionar es muy simple. He oído hoy 2 frases en medios de comunicación que me han llamado sumamente la atención. Una de ellas corrió por cuenta de Jorge Berenstein, un formador de opinión, un encuestador político, que dijo esto: cuando mejor funcionó el Estado en la Argentina fue durante los periodos autoritarios. Y la verdad es que es alarmante que un formador de opinión tenga hoy este concepto, aunque lo haya dicho accidentalmente. Estas cosas no se expresan accidentalmente. Cuando se expresan es porque están en el subconsciente, en el pensamiento político profundo de cada uno. Esto es una cuestión ideológica, en el fondo. Esto es lo que va a estar en juego de aquí en más en la campaña presidencial que ya se ha lanzado, créame, ya se ha lanzado la campaña presidencial para el 2015. Y hoy vamos a tener un anticipo de cómo vienen esas cosas, pero hay otra frase que me llamó la atención también, en boca de un periodista, que también habla de democracia. Y dijo que cuando se trata de resolver un conflicto en democracia, un conflicto donde están en juego los intereses de trabajadores como los docentes y de protagonistas involuntarios de un conflicto social como los niños que no han tenido clases durante 15 días, allí nos encontramos con que una de las soluciones posibles planteadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido decir que se van a alargar los días de clases, que se puede analizar la posibilidad de que haya clases los días sábados, que no habría días festivos sino días útiles para recuperar el tiempo perdido en la enseñanza para llegar a cumplir los programas educativos de este año. Pero allí surgió una frase de un periodista conocido, formador de opinión. Yo no hago periodismo de periodistas y la verdad es que no me interesa la polémica, pero creo que hay que llamar la atención sobre esta frase, porque cuando se trata de recuperar el tiempo perdido para los niños, más allá del respeto que merecen los docentes en la lucha por sus derechos, alguien, un formador de opinión, un periodista calificado en la opinión pública, dijo que las víctimas de todo esto son los niños. Es decir, se puede decir que son los niños víctimas cuando se trata de recuperar su propia formación, el tiempo al que tienen derecho para su propia educación. Son 2 elementos solo para considerar así, al pasar sin más comentario que este, y para reflexionar, porque esta es la propuesta de Política, Producción y Trabajo aquí, ser un espacio de información y reflexión.
Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y aquí en Política, Producción y Trabajo, junto a Fanny Vega, tenemos como invitados en este bloque a Pablo Reale, presidente de CAMIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de la Argentina, pero también es vicepresidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos también a Martín Rapalini, un joven empresario a quien usted no conoce. Preside Alberdi Desarrollos. Él es el desarrollo del polo industrial Ezeiza. Ahora se va a dar cuenta por qué lo hemos invitado. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Buenas tardes, Ricardo. Como son dos personalidades de la industria argentina, yo les voy a aportar un dato solamente, digamos, el índice, o sea, las estadísticas oficiales ajustadas del INDEC nos indican que la Argentina creció 3% en su Producto Bruto Interno durante el año 2013. Ustedes son industriales, ¿cómo ven ustedes esa cifra? ¿Cómo creen que se puede proyectar el crecimiento de la industria y de la economía argentina para este año, si es que se puede proyectar? La duda es, que está en la opinión pública, a veces alimentada por los formadores de opinión, es si la industria está creciendo, está paralizada o está en recesión. Mirá, en realidad no, en recesión no. Los números que he visto del INDEC hablan de una pequeña caída, entiendo, en este primer bimestre, que por otro lado tiene que ver con una cuestión estacional, ha tenido que ver con... El INDEC marcó, si no me equivoco, no, pero hay una parada técnica de 1.6. una serie, que eso es fundamental en los números, digo, hay que tenerlo claro. Pero es curioso esto, porque el INDEC marcó 1.6 de caída en el PBI industrial del primer bimestre. Sí. Y sin embargo, Fiel, que es una institución económica de perfil ortodoxo, Sí, claro, da un crecimiento de 2,8%. Sí, la verdad que no conozco a fondo como para decirte los porqués. Sí, marco esto de la parada técnica porque esto influye muchísimo. Ahora, de cualquier manera creo que hay una puja muy importante a nivel de comunicación justamente que apunta a generar expectativas negativas. Yo creo que en realidad el año no se proyecta mal, pero es difícil de visualizar porque hay una carga de negatividad en la comunicación muy importante. De cualquier manera, esto no significa negar un contexto internacional complicado, no significa negar que el gobierno ha tenido, y por suerte lo ha hecho, que tomar algunas medidas de corrección que se han tomado y se siguen tomando. Por suerte, esas medidas de corrección no están dañando la base de sustentación que para nosotros es sostener el mercado interno y sostener los puestos de trabajo. Entonces, creo que estamos en el camino correcto. Va a ser un año complicado, es un año de transición que también genera cierta incertidumbre. Digo, empieza todo el ruido de las candidaturas, de las elecciones, en fin. Pero yo te diría, para resumir, hay sectores que efectivamente tienen problemas, por ejemplo autopartes, y está vinculado a la demanda de Brasil también, y hay otros... El 8 de abril se inicia la discusión entre Argentina y Brasil, precisamente por pero este hay tema. otros, alimentos, energía, todo lo que está vinculado a la energía, realmente tiene un crecimiento muy importante, muy importante. Sí, yo creo también que hay una cosa es ver la fotografía, digamos, estamos a 30 días de un cambio a nivel del dólar importante que ha generado una cierta incertidumbre, pero hay que ver justamente la película que venimos de hace por lo menos 6-7 años con un gran crecimiento industrial y que por ahí frente a este cambio puede generar cierta
momento así de incertidumbre, pero yo entiendo que a medida que se estabilicen, digamos, las variables de que no haya ningún futuro como se alertó un poco movido, creo que el empresario sigue apostando a la Argentina y vamos a tener un año para mí en el segundo semestre que se va a recuperar frente a esta situación del primer. Y con esa visión, ¿cómo se refleja en la realidad? Porque ustedes tienen un desarrollo de un parque industrial importante que va a estar justo en un punto intermedio en la ruta que va a unir el puerto de Zárate con el futuro puerto de Ensenada. Y sí. o sea, si tenemos en cuenta que la economía del año pasado creció, de acuerdo a las cifras consolidadas, un 3% en todo el país, ¿el parque industrial que ustedes están desarrollando creció? Sí, ha crecido explosivamente y nosotros esperamos que siga creciendo. Como dijo Pablo, hay muchos sectores en la Argentina que nosotros hemos mantenido un desarrollo muy grande, alimentación, calzado, por ahí el tema de autopartes, por esta legislación tiene, digamos, este momento, pero nosotros somos optimistas y si de alguna forma se siguen manteniendo subsidios a las tasas para que tengan unas tasas razonables, yo creo que el proceso, digamos, de crecimiento e inversión va a seguir muy fuerte. Pero ¿cuáles son las industrias que se preocupan hoy en invertir en un parque industrial para desarrollar su potencialidad productiva? Mira, es muy variado porque tenés desde sectores de la alimentación, sectores del plástico, sectores de la construcción, laboratorios, digamos. Hay muchos sectores como que vienen creciendo fuerte, incorporando tecnología, digamos, y que eso es fundamental. O sea, yo veo un crecimiento también sustentable. Casi todas las empresas que se están relocalizando en nuestro parque son empresas que están teniendo la última tecnología, están exportando, así que yo soy optimista. Están exportando, perdón, pese a que muchas veces se había temido que en la Argentina se implementaran políticas para sustitución de importaciones, por ejemplo. Sí, yo creo que también la sustitución de importaciones es un fenómeno que muy criticado, digamos, porque en otro momento de la historia argentina no funcionó como queríamos, pero era un momento donde la tecnología era digamos, muy reducida el acceso o muy cara. Hoy en el mundo tenemos la posibilidad de acceder a última tecnología a valores razonables. Eso nos posibilita como país, digamos, con el capital social que tenemos y el tejido, o sea, tenemos gente muy capaz que puede, digamos, podemos acceder a esa tecnología y podemos hacerla funcionar y posicionarnos en el mundo como productos de alta calidad. Nosotros en el parque tenemos justamente casos de laboratorios que han traído maquinarias coreanas, que las han puesto a funcionar y están exportando a Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Digamos, estamos sustituyendo productos extranjeros y aparte estamos exportando con última tecnología. Así que soy muy optimista, digamos, por supuesto, si seguimos este camino de industrialización y apoyo fundamentalmente a la industria, ¿no? La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la semana pasada nuevas herramientas para financiar el desarrollo de las pymes. ¿Ese financiamiento realmente está llegando a la base de la economía industrial, que son las pequeñas y medianas empresas? Llega, ahora es un problema más de, te diría, de información. La característica del empresario pyme es que es muy absorbido por su tarea cotidiana de gestión, porque realiza todas las tareas de la empresa, prácticamente él. Ese es justamente, y creo que yo hoy un rol estratégico de las entidades como la que yo presido o como la Unión Industrial de la provincia, que es el de conectar y el de ser un articulador para que aquellas políticas que se piensan para justamente el incentivo y desarrollo de la industria, efectivamente lleguen a quien va a ser el destinatario, porque muchas veces ese señor no está con tiempo de informar, si no conoce las herramientas. Entonces hay muchas herramientas disponibles incluso que están subutilizadas. ¿Por qué? Porque en realidad el empresario no tiene el tiempo para conocerlas. Y ese es un rol nuestro que estamos jugando muy fuerte y muy activamente. Les voy a preguntar ya un poco, estamos casi en el cierre del bloque, ¿cuál es el rol que debe tener la pequeña y mediana industria en el desarrollo de la economía? ¿Debe ser protagónico o debemos privilegiar las grandes inversiones industriales solamente? Yo creo que es una dicotomía falsa, porque en realidad el rol de la gran industria
más que, por supuesto que generar divisa, producción, pero en realidad su rol fundamental es de tracción sobre el resto de una cadena. Entonces las pymes se desarrollan alrededor de grandes emprendimientos. Si bien hay cadenas donde es todo pyme, pero en realidad el valor de la gran industria es que genera un arrastre, una atracción sobre la pyme. Entonces me parece que lo que sí se debe buscar es políticas que armonicen y que de alguna manera equilibren estas cuestiones para que la pyme pueda efectivamente desarrollarse a partir de este. Martín. Sí, yo creo que coincido con Pablo, pero creo que la pyme va a ser la gran generadora de trabajo y bueno, hoy estamos viendo un momento que se habla mucho de la seguridad. Yo creo que la gran solución de seguridad va a ser cuando en la Argentina podamos tener 1 millón, 1,5 millones más de pymes que den trabajo de calidad, capacitando y bueno, aportando a que el país siga creciendo, ¿no? ¿Siguen recibiendo herramientas de parte del gobierno como para que el trabajo esté garantizado Claro, en este sentido? Cierro una cosa, es cierto, o sea, yo cuando me refiero a la dicotomía, es que es útil, no es o la grande o la chica. Ahora, es Todo. claro cuál es el rol de la pyme y bueno, a ver, te explica, es el 98% de las unidades productivas de la Argentina y es el 70% del empleo, digo, o sea, aparte el fomento y el sostenimiento, las condiciones de sustentabilidad de una pyme son claves para una política de redistribución del ingreso, ¿no? 1 millón más de pymes sería una buena idea para que la tomen los políticos en la próxima campaña. Ojalá todos lo tomaran. ¿En cuánto tiempo se cree posible que se pudiera desarrollar o sería ideal desarrollar ese potencial empresario? Seguramente en un plan, en el tiempo, digamos, que tendría que estar acompañado por un sistema financiero, un sistema de capacitación, porque justamente, como decía Pablo bien, generalmente la empresa, digamos, pyme está muy abocada al día a día, ¿no? También hay que rescatar que la WIMBA es una asociación que trabaja muy fuerte con las pymes en el desarrollo y llevando toda la información para que las pymes se desarrollen, ¿no? Martín Rapalini, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Pablo Reale, gracias por aportar tus ideas nuevamente aquí en este espacio de información y reflexión. Nos encontramos después de la pausa con nuestro próximo invitado, donde usted va a advertir que la campaña electoral del 2015 ya empezó. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Junto a Fanny Vega le damos la bienvenida a nuestro invitado, futuro candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El primer postulante a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Gustavo López, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gustavo López, muchos lo conocen por su función pública, está como subsecretario general de la presidencia, pero además como presidente de Forja, un partido que desde hace un tiempo ya tiene no solo incursión en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchas capitales de provincia, y también está ahora proponiéndose como jefe de gobierno porteño. ¿Por qué, Gustavo? Porque me parece que hay muchas cosas por hacer en el estado más rico de la Argentina. Yo he sido 2 años y medio secretario de Cultura de esta ciudad, en la segunda gestión de Ibarra, fui subsecretario de Industrias Culturales, he trabajado en gestiones donde escaseaban los recursos y ahora, con el presupuesto más elevado en la historia de la ciudad de Buenos Aires, no hay obras de infraestructura que permitan pensar la ciudad para los próximos 20 años, que 5.000 chicos se hayan quedado sin vacantes en las escuelas,
en una ciudad que tiene un presupuesto de 55.000 millones de pesos es porque no se construyeron escuelas. Que se sigue inundando Cabildo y Blanco Encalada es porque no se hizo nada en 6 años con el tema del Arroyo Vega en esa zona de la ciudad. Que colapse Caballito una vez por mes porque nadie ha planificado la urbanidad de esta ciudad, o que se tengan que tomar tierras porque no se han construido viviendas, es inconcebible en un territorio tan rico, donde la intervención del Estado debe generar una ciudad más justa, más integrada, más igualitaria, con acceso a la vivienda para la clase media, con el mismo nivel de calidad educativa, viva donde viva uno y provenga de donde provenga, porque si no terminamos haciendo una ciudad con guetos, los pobres a los barrios pobres y la clase media a los barrios de clase media. Ahora, ¿es posible pensar en vivienda social en una ciudad como Buenos Aires, que tiene en algunos lugares precios del metro cuadrado más caro que en Nueva York o Miami? Es posible pensar en determinados terrenos que son básicamente los terrenos estatales. Primero, no hubo ninguna intervención sobre las llamadas villas miserias, ¿sí? O villas de emergencia. ¿Esto qué significa? Si no hay una intervención estatal generando calles, agua, luz, va a seguir creciendo hacia arriba porque nunca va a ser un barrio, siempre va a ser un lugar tomado donde viene uno y se sube arriba del otro. Si uno lo planifica, lo charla con los vecinos, lo convierte en un barrio, deja de crecer porque se incorpora a la ciudad de Buenos Aires. Pero este es un tema muy sensible para la sociedad, sí, porque en general la villa está estigmatizada como si fuera un foco de gente de mal vivir, no importa si hay trabajadores o no, en general se lo identifica por lo peor que hay en ese lugar. Pero sucede que hay provincias, por ejemplo San Juan, erradicó 52 villas miserias en los últimos 5 años. ¿Es posible erradicar las villas? Es decir, ¿o hay que institucionalizarlas como un lugar donde se institucionaliza la pobreza? A lo que voy es posible y necesario, porque si no hay un estudio de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires que dice que si no se hace alguna intervención, la población en las villas en los próximos años va a crecer un 50%, porque es en el único lugar donde uno puede ir, meterse, porque en los otros lugares no hay acceso a la vivienda. Cuando yo digo convertirla en barrios, es sacarle esa condición y meterla dentro de la ciudad como un barrio de trabajadores. Y por otro lado, en los lugares, terrenos ociosos que tiene la ciudad de Buenos Aires, lo que hay que hacer es una fuerte intervención del Estado porteño para generar condiciones para que no sea un barrio de pobres donde vivan los pobres, sino que se generen condiciones y créditos blandos para que la clase media acceda, pero con infraestructura, esto es, comercios, servicios educativos, servicios culturales. Digo, si yo no tengo cines, no tengo teatros, no tengo escuelas y no tengo comercios, digo, ¿qué infraestructura estoy brindando? Ahora, claro que esto se puede, pero hay que intervenir, y hay que intervenir de manera tal en los terrenos estatales, porque si no, el valor de la tierra hace imposible que cualquier persona de clase media, una pareja que tiene 30 años, que recién trabaja, ¿cómo accede a la vivienda? Digo, vivienda, educación, salud, pero también estamos hablando de inundaciones, transporte. El transporte en la ciudad de Buenos Aires no se ha pensado los próximos 10 años de la ciudad. Bueno, perdón, Macri siempre habla de lo que han logrado hacer en la avenida 9 de Julio, por ejemplo. Mira, para mí eso es apenas cosmética y en todo caso soluciona el problema del tránsito de 15 cuadras de la ciudad de Buenos Aires por un ratito. Ahora, si no terminás soterrando el Sarmiento, si no generás más líneas de subtes y si no duplicás la frecuencia, que se puede hacer pasado mañana, no es que hay que esperar un año. La frecuencia de los subterráneos. La frecuencia, pero ¿sabes por qué no se mejora la frecuencia de los subtes? Porque el gobierno no ha comprado vagones y no quiere poner más empleados. Y la eficiencia de una empresa de servicios públicos se mide por el servicio, no por la rentabilidad. Ahora, Gustavo, creo que estás planteando un desafío bastante difícil, porque tenemos una sociedad en Buenos Aires que tiene una mentalidad política conservadora, casi de derecha diría, y tiene bolsones de pobreza importantes. ¿Cómo hacer para que esos electorados
puedan centrar tu atención en tu propuesta política. Porque ¿Crees que vas a llegar a esos sectores tan disímiles? Hay un año de trabajo y yo puedo mostrar mis antecedentes. Cuando yo fui secretario de Cultura pensamos en descentralizar la oferta cultural. Entonces en mi gestión se compró el Cine Teatro 25 de Mayo en Villa Urquiza y se empezó la obra y se terminó en el 2007. Se compró el Cine El Plata en Mataderos y se terminó la obra en el gobierno de Macri gracias a un amparo porque no la quería hacer. Se hizo el Museo de Arte Moderno en el sur y se compró la Usina del Arte en Barracas, más allá de la remodelación del Teatro Colón. Entonces, yo lo que digo es, miren, están hablando con una persona que pensó la infraestructura cultural para los siguientes 10 años. Yo me pregunto, Macri, ¿qué deja para los siguientes 10? Nada, como mínimo terminó las obras que yo empecé, pero no encaró ninguna nueva. Entonces, con ese ejemplo yo digo, mirá, podemos abordar desde el Teatro Colón hasta un cine en el barrio de Mataderos. ¿Por qué? Porque todos tienen necesidad. El de Cabildo y Blanco Encalada que no se inunde, el de Caballito que no colapse, y el de Lugano tener escuelas, viviendas, servicios hospitalarios. Pero la cultura no es una oferta suficiente para toda la sociedad, porque la sociedad trabaja. En Buenos Aires viven habitualmente 3 millones de personas y trabajan otras 7 millones de personas. Pero hay cosas que le afectan a todos al mismo nivel. Por ejemplo, el transporte. Digo, ir de un punto a otro de la ciudad de Buenos Aires, o vas como sardina en lata subido en un subte, o tardás 1 hora y 20. ¿Por qué? Porque en realidad no solo no se ha hecho nada para resolver el problema, sino que se lo ha agravado. Digo, no puede ser, digo, cosas elementales. Digo, una calle cambia de mano 3 veces en una circulación y se arman unos embotellamientos bárbaros, o le haces la bicisenda y además le pones el tacho de basura clavado en el piso y te queda un solo carril. Eso, que es una cuestión liviana, digo, si vos no invertís pensando en que la ciudad de Buenos Aires, con el presupuesto que tiene, puede el porteño y el que viene por la ciudad vivir mejor, estás pensando en otra cosa. Y el desafío es, mirá, todos podemos vivir mejor, el que ahora vive bien y el que ahora vive mal, y todos tenemos derecho a vivir mejor en esta ciudad. Muchísimas gracias, Gustavo López, por estar aquí en Política, Profesión y Trabajo. Y usted lo ve, es la primera figura de la política que se lanza formalmente a una candidatura como la de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es perfectamente posible aquí porque de eso es de lo que trata Política, Producción y Trabajo.